Ratan Tata, el hombre que quiso ser Henry Ford versión hindú, pero que fracasó en el intento. Siendo proveniente de India, un país con más de 1.300 millones de habitantes, donde más del 80% de la población es pobre, y las necesidades de traslado se realizan en bicicletas y motos, sin mencionar que 17 de cada 1.000 habitantes hindús apenas tiene un automóvil. El empresario Ratan Tata se propuso fabricar el automóvil más económico del mundo, ya que él quiso erradicar la común tradición de ver que en la India una familia completa se tenía que trasladar en motocicleta. Presidente y dueño de la empresa Tata Motors. Esta es la historia de cómo él se propuso crear el automóvil más barato del mundo al que llamó el Tata Nano. Año de 1957, ciudad de Bombay, India. Un joven rico de 20 años se traslada en limusina. Un joven rico de tan solo 20 años se traslada en limusina, viendo en las calles que lo rodean cómo una familia de 5 integrantes se trasladan en una motocicleta vieja. Dicha familia a los pocos segundos tiene un accidente y choca contra un automóvil. La familia entera salió desprendida de la vieja motocicleta, aunque solo tuvieron heridas leves. El joven, a ser testigo de esta escena, tuvo la inquietud de que los habitantes de su nación no deberían arriesgar su vida de esa forma con el fin de apenas transportarse. Desde ese momento, a sus 20 años, se propuso algún día fabricar un automóvil accesible a todas las personas. Pero, ¿quién es Ratan Tata? Este chico rico es el hijo del empresario hindú y expresidente de la India Naval Tata. Proviene de una dinastía de familiares financieros acaudalados. Con la formación de ingeniero y arquitecto de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, además de poseer posgrados de administración en la Universidad de Harvard. Ratan pasó gran parte de su juventud en los Estados Unidos, mientras que en temporadas regresaba a su natal de Bombay. Tiempo más tarde, por fin a sus 30 años, decidió regresar para hacerse cargo de la compañía de su padre, fundador de Tata Motors, además de otras empresas en el ramo textil, de las cuales se tuvo que hacer cargo con poca experiencia real en el cargo del mundo de los negocios. Al joven y novato Ratan Tata le fue bastante mal. Tuvo pérdidas millonarias administrando los negocios de su padre, sobre todo en el ramo textil. Siendo Tata un arquitecto y diseñador, realizó varios bosquejos sobre estructuras de protección para motocicletas, debido a su gran preocupación de aquel acontecimiento en su juventud. Sin poder dejar claras sus ideas, ni desarrollar algún marco protector de motocicletas, decidió emprender su proyecto de fabricar el auto más económico para su nación, proyecto al cual nombraría el Tata Nano. Finalmente, por el año 2003, el auto más económico del mundo pudiese ser un Suzuki que costaba alrededor de $4.500, 3 veces más al precio promedio de una motocicleta en la India. Como Ratan se propuso hacer un auto mucho más económico, lo más cercano al precio de una motocicleta, fue cuando entonces hizo públicas sus intenciones de fabricar este auto. Cientos de titulares en los periódicos salen al día siguiente, emocionando a los ciudadanos de la India de que pronto la empresa de Tata Motors crearía el auto más económico al alcance de compra de una familia promedio en la India. Iniciando el proyecto en el año 2003, Ratan tuvo que enfrentarse a todo un reto debido a que ya había abierto la boca, prometiendo que su auto sería el más económico antes fabricado, motivo por el cual fue la burla de empresas como Suzuki y Fiat. Ratan tuvo que diseñar un chasis pequeño y en su mayoría de material de plástico para poder economizar los costos de fabricación, con un motor trasero para maximizar el espacio interior y entre otras características, este era el diseño a tomar en este proyecto, el cual fue nombrado Tata Nano. Después de un par de años en su diseño y fabricación de prototipo, se presentó oficialmente en el año 2008. Pequeñas dimensiones de un auto que solo tenía un espejo lateral y un solo limpiaparabrisas. Era casi la carrocería de un auto pequeño montado en una motocicleta, equipado con un motor de 2 cilindros que en total daban 623 centímetros cúbicos, con una potencia de apenas 33 caballos de fuerza, tracción trasera y caja de 4 velocidades, además con una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, frenos traseros de tambor, frenos delanteros de disco, un peso total de 580 kilogramos y con capacidad en su interior para 4 pasajeros.
Definitivamente, su mayor defecto era la seguridad, pues no tenía dirección asistida, no tenía frenos ABS, no tenía equipamientos para bolsa de aire y aún así con estos equipamientos, el Tata Nano sí cumplía con su objetivo, que era el de trasladar a personas de forma más segura y más confortable que una motocicleta. Después de su presentación, los pedidos comenzaron a registrarse y enseguida se puso a disposición toda una línea de fabricación en Tata Motors, con una capacidad de 250.000 unidades, aunque en el primer año solo pudo vender apenas unas 30.000 unidades. Algo estaba fallando, pues nada estaba saliendo bien para este Henry Ford Hindú, pues las estimaciones eran de al menos 300.000 unidades vendidas para el primer año. Este hindú ambicioso y optimista estaba viendo su suerte con almacenes llenos de su automóvil sin poder venderse. Era muy complicado en las personas cambiar sus motocicletas a un automóvil que costaba más de $2.000. Era un cambio que no se iba a dar con tan solo un año. Entonces Tata impulsó los créditos y facilidades de adquisición de su automóvil, y con esto las ventas en el año 2010 mejoraron. Pero en el 2011 pudo consolidar apenas 70.000 ventas, y esto seguía siendo una imagen de que las ventas eran muy bajas. Fue entonces cuando Tata Motors apuntó a exportar sus autos a otros mercados similares para personas de bajos recursos. Su objetivo fue conquistar el mercado de países como Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, Tailandia y Filipinas, siempre en mercados de economías pobres y emergentes. Para ello, tuvo que poner algunas mejoras y modificar unidades con frenos ABS, bolsas de aire y otras modificaciones como un radio. A esta nueva generación se le llamó el Gen X Nano, pero el rendimiento en ventas aún se mantenía bajo. Por más que este empresario hindú se esforzaba por mantener a flote su proyecto, parecía que la caída del Nano era inminente. Con un último intento, apuntó al mercado europeo, modificando por mucho la versión original del Nano, pues las normas de seguridad son superiores en Europa. A esta nueva versión se le denominó Nano Europa, incluso con versiones a diésel y versiones eléctricas. Pero la incursión en Europa no era posible, ya que para ese entonces, en el año 2013, las ventas no sustentaban la fabricación de más autos equipados para poder entrar a otro mercado. Aun cuando el Tata Nano había tenido ingresos, las ventas seguían en picada y en picada sin parar. Las ventas del Nano eran ridículamente bajas, pues no podían alcanzar ventas de más de 60 unidades por mes. Incluso se dice que a mediados de ese mismo año, las ventas cayeron hasta la ridícula cantidad de hasta un auto por mes. Esto llegó al punto de quiebre, y para ese mismo año, Ratan había anunciado la descontinuación del modelo para no venderlo más. Cientos de miles de autos estaban en terrenos almacenados sin que se pudiera vender. Hasta este punto, tal vez te estás preguntando lo siguiente: ¿qué fue lo que falló en este gran proyecto? Pues lo que casi no se dice es que hubo muchos accidentes entre los ciudadanos hindús. Pues en su primer año, el Nano tuvo fallas eléctricas en su sistema de inyección de gasolina, que originaban que se incendiara el motor trasero y con esto incendiar totalmente el auto. Pues recordemos que la mayoría de los componentes en su carrocería eran de plástico. El fuego consumía de forma muy rápido el auto en su totalidad, además de que a pesar de que rara vez los conductores manejaban el auto en la ciudad a no más de 80 kilómetros por hora, llegaron a suceder accidentes tan mortales que dejaron muchas bajas en familias, pues al saberse que estaban en un automóvil, los conductores se sentían algo más seguros e incrementaban la velocidad, a diferencia de las familias que se transportaban en motocicleta. Sumando la falta de bolsas de aire, frenos ABS y control de dirección. Esto provocó que los accidentes fatales comenzaran a incrementarse. Tan solo 4 años después de salir al mercado, el Nano ya se había hecho de una muy mala reputación, y el rumor de ser un auto inseguro se expandió rápidamente por todo el país. Para cuando Ratan quiso enmendar sus errores, lanza el nuevo Gen X Nano, y el costo de este nuevo modelo superaba los $3.500, un precio muy similar en un auto en el que sí se tenía confianza, como era el Suzuki Maruti 800. Aunque el diseño de este auto era anticuado comparado con el Gen X Nano, Suzuki era una marca que tenía total aceptación en la India.
Finalmente, a mitad del año 2018, se anuncia la discontinuación y salida del mercado del Nano. Esto supone un golpe durísimo a Tata Motors y a toda una dinastía de acaudalados empresarios hindúes. Ratan ya había sido sustituido como presidente de Tata Motors antes de que todo se fuera a la basura en el 2017. Y a pesar de este trago amargo, Tata Motors continuó en el ramo de la fabricación de automóviles por todo el mundo, y hoy ocupa el puesto número 20 en la industria de motor internacional. Hemos llegado al final de esta historia. Si continúas aquí es porque has sido de tu agrado. Dale like, comparte con tus amigos, suscríbete y enciende la campana para que puedas seguir recibiendo información similar a esta. Hasta la próxima.